Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Arreche desde Venezuela, saludo. Vamos a continuar con el tutorial del modelado del baño que tenemos en la portada del curso. En este caso, en la clase anterior, pues digamos que preparamos todo lo que es la parte de modelado como tal y preparamos lo que es los ID, ya pensando un poco en lo que es la organización de las texturas en la escena, pues de acuerdo a esta visualización que se hizo de ese mismo diseño para un cliente. Entonces, a lo mejor pues vamos a hacer algo un poquito diferente para efectos de aprendizaje. Porque bueno, esto fue un diseño hecho para alguien específico que tenía unas necesidades creativas de acabados, con un presupuesto digamos que preestablecido, y bueno, a esta conclusión se llegó en el diseño. Pero en nuestro caso, pues para efectos de aprendizaje, pues vamos incluso a modelar muchas de las cosas que hay aquí, porque algunas son de librería y otras vamos a tomarnos la libertad de hacer unas pequeñas modificaciones en función de practicar y de lograr nuevas técnicas y aprender nuevas técnicas tanto de modelado como de mapeado. Entonces, pero antes de continuar con esto, pues yo creo que ya es hora de comenzar a hablar de ciertas cosas como el editor de materiales y como las coordenadas de mapeado como tal. Entonces, yo siempre trato en mi manera de trabajo, de ir pensando en cosas adelantadas cuando estoy ya modelando o cuando estoy haciendo, incluso cuando antes de empezar el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense que empezamos con una base de AutoCAD, importamos, fuimos modelando aquí mismo en Max con modelado poligonal algunas cosas como el techo. Utilizamos Editable Spline y después los convertimos en Editable Poly, o sea, extrajimos de la geometría un shape o un 2D. Y mientras íbamos haciendo este trabajo, pues íbamos pensando ya de una vez en cómo se iba a ver o cómo yo iba a preparar las texturas y eso. Entonces, pues parte de ese método de trabajo es primero, en el caso que yo, en mi caso particular, es que mientras voy modelando, pues no solamente voy preparando los ID, sino que en el caso de algunos modelos en específico, en algunos trabajos, la idea es hacer un proceso tipo fábrica, pues. Entonces entramos primero en una fase de modelado. Después de la fase de modelado, pues vamos entrando paralelamente con la preparación de los ID. Si necesito cambiar de textura ciertas caras de mi modelado. Aparte de eso, pues eso no es suficiente porque yo incluso tengo que preparar las coordenadas de mapeado antes de ya colocar una textura como tal, para facilitarme el trabajo, porque si hacemos el modelado y no asignamos IDs y no pensamos de una vez de manera estructurada en que vamos a hacer es un render, una visualización, entonces resulta que, bueno, va a llegar un momento en que tenemos en la escena una cantidad bastante considerable de polígonos, de piezas. Entonces ponerse luego a editar una por una y ir probando incluso textura o acabados y eso, entonces te quita bastante tiempo. Entonces pues mi consejo pues es ir adelantando lo más que se puede antes de preparar la escena, antes de poner luces, antes de editar materiales, antes de crear la escena como tal, pues ya tener un camino andado en función a eso, pues que me facilite eso. Entonces por eso hoy vamos a hacer un breve paréntesis para hablar lo que son las coordenadas de mapeado. De momento vamos a dejar este archivo aquí abierto y vamos a pasar por este archivo que bueno que es algo que preparé ayer pensando un poco en lo que habíamos hablado. Entonces, esto es lo que yo me refiero con las coordenadas de mapeado. Las coordenadas de mapeado, bueno, no son más que en algunos casos aplanar las formas de tal manera de que yo le pueda aplicar texturas. Por ejemplo, en el caso de este cubo, fíjense, esta primera hilera aquí en 3D Studio Mac hay varias maneras de hacer coordenadas de mapeado. Entonces, y digamos que las principales pues son en base de modificadores.
Por ejemplo, toda esta primera hilera está hecho con el modificador WMAP, que creo que lo mostré en algunos de los videos para mostrando los ID, más o menos cómo se usa. Este modificador pues me crea unas coordenadas de mapeado, pues digamos que de manera automática, y tiene algunos presets dentro de sus parámetros, por ejemplo plano, cilindro, ¿verdad? Fíjense cómo va cambiando acá, vamos a acercarnos acá. Entonces él lo que hace es proyectar cada opción de esta, por ejemplo en plano, fíjense que él proyecta desde arriba. Si nosotros nos fijamos bien, aquí hay una especie de gizmo que yo puedo mover. Si yo hablo el modificador y doy clic y me voy por el eje Z, fíjense que él lo que hace en realidad es proyectar esto hacia abajo, y entonces como solamente estoy usando en este caso plano y estoy proyectando por encima, entonces esta cara me queda con las coordenadas de manera correcta, pero las caras laterales no, porque es una proyección, y la cara de abajo pues me queda correcta porque está dentro del, digamos que de la proyección de este gizmo. Entonces así tenemos varias opciones. Tengo en este caso, obviamente vamos a utilizar la de la caja. Fíjense que yo puedo mover el gizmo, tengo el gizmo seleccionado, yo puedo mover el gizmo y puedo ajustar mi mapa. Entonces fíjense que en este momento, para efectos de poder visualizar de qué manera las coordenadas se ven correctas o se distorsionan, yo he preparado un mapa. Acá acuérdense que la tecla M, abrimos el editor de materiales, pero el slide material, ya vamos a hablar de esto ahorita. Creé dos mapas, unos para las coordenadas V, WMapping, WMap, que es este que está acá, que es simplemente un material estándar con un bitmap, con una textura que descargué de internet. Te ponen en Google tile UV, o sea, y él te ubica este tipo de texturas, o sea, o textura tileable de UV, o sea, para chequeo de UV. Entonces tengo esta otra, vamos a cambiarlo para que vean. Entonces fíjense, él lo que hace es que modula pues de alguna manera la textura, las numera, y entonces yo puedo ver la correlación de unas con otras dependiendo del tipo de coordenada que ponga. Y también puedo ver, como en este caso que tiene la IV, en el caso que tiene es el cilindro, fíjense cómo distorsiona en las caras, pero a la parte de arriba, en la parte de arriba se ve bien. Si yo quito esta opción que se llama cap, que son las tapas de arriba y de abajo, entonces ya no me hace las coordenadas en el caso del cilindro. Entonces vamos a cambiar de nuevo el mapa para que todos se vean igual. Entonces fíjense que efectivamente en el caso de las texturas, digamos que en las cajas, que vamos a tener mucho en lo que es arquitectura, que son planos ortogonales, pues es bastante válido, y en algunos casos podemos utilizar, nos podemos beneficiar de digamos, modificador de coordenadas de mapeado que te puede ayudar en tiempo a hacer un trabajo pues rápido, en el caso de paredes, pisos y todo lo que sea ortogonal o que tenga ángulos de 90 grados. Pero en algunos casos, como por ejemplo en el cilindro, en la esfera, fíjense que tengo un modificador UV mapping de esfera. Si yo me voy al gizmo y escalo, fíjense que el gizmo ahí está, es una esfera que se autoajusta. Yo tengo algunas opciones acá que ya le vamos a ver. En el caso de algunas formas como el cono, fíjense que no tengo un cono acá. Tengo algunas otras opciones, pero de verdad no son tan cómodas y no son tan realmente efectivas, pues, a excepción de lo que es la caja, el cilindro y la esfera. De verdad que son las que más se usan porque, bueno, de alguna manera tengo algo bastante cercano a lo que es la realidad de las texturas. Entonces cuando yo tenga una textura, por ejemplo, de una cerámica, efectivamente con esta distorsión acá, por ejemplo en el caso de la esfera,
voy a ver deformaciones y distorsiones bueno, que no voy a poder controlar muy bien. O sea, puedo jugar un poco con esto. Fíjense que si yo muevo en longitud y trato de ver cómo la ajusto, pero es bastante complicado. Entonces, esto es algo muy por encima, a pesar de que ya estamos entrando en detalle de esto, porque en realidad pues estamos usando figuras primitivas muy básicas, y obviamente en la medida en que vamos a ir modelando los objetos que vamos a hacer para el bañito, vamos a ir viendo este trabajo. Lo que quiero que entendamos en este momento es que hay algunas formas como esta, que esta es una primitiva que está acá en estándar primitiva, en extensión primitiva. Aquí hay un torus no, ¿verdad? Que es esta forma que vemos ahí, que es como una especie de infinito. Entonces fíjense lo complicado que es mapear con este tipo de piezas con aquí había colapsado, pero lo complicado que es mapear ese tipo de piezas con el modificador UVMap. Entonces fíjense que ahorita lo tengo en plano. Si coloco el cilíndrico, entonces el cilíndrico se deforma en algunas partes. Digamos que la esfera es la que más o menos se parece, pero fíjense que tengo mucha distorsión, tengo unos tamaños muy diferentes. Tengo otras opciones que de verdad pues no ayudan tampoco mucho. La caja pues digamos que pudiera ser, pero esto no me permite un control real sobre este tipo de piezas. Ahora, muy diferente cuando hablamos del tema de la caja. Sin embargo, si ustedes ven aquí, porque esto, imagínense que esto es una textura de ladrillo o una textura que se repite mucho, y entonces en mi pieza yo necesito que haya continuidad de una cara con otra. Fíjense que por ejemplo acá queda el 3 con el 2, el 4 con el 3, el 5 con el 4, o sea, no quedan en continuidad, pues. Entonces, básicamente en ninguna cara. Entonces lo que voy a tener aquí, si colocamos una textura, es un corte de textura, y a lo mejor si es un ladrillo pues no me van a conseguir las juntas del ladrillo de una cara con la otra ni con la de arriba. Entonces te puede funcionar pues digamos que en paredes y eso, y sí, se usa bastante, igual que en el caso del plano, que esto sí, no, digamos que no hay caída, como decimos aquí en Venezuela. El plano es un plano, y simplemente pues si yo le doy acá en fit, él se autoajusta. Entonces tengo otras opciones que yo puedo, digamos que alinear con las normales. Sin embargo, pues en el caso de planar, pues no tiene sentido. Yo también puedo, si me coloco en el gizmo del UVWMap, yo puedo hacer las opciones de modificación de girar, ¿ves? Yo puedo tratar de ajustar dependiendo de cómo yo necesite la textura, darle un ángulo el que yo desee. Si tengo activado el Snap Angle, que está configurado por defecto en 5 grados, cada 5 grados pues simplemente voy moviéndome y voy ajustando como yo la necesite. Esto es en todas las opciones de UVMap que tenemos aquí, en plano, en cilindro, en espheric, en caja y en cara. Entonces hay unas opciones aquí que, por ejemplo, en el caso del UWMap usamos muchísimo, sobre todo cuando vamos a usar una referencia. Es que usamos cuando yo quiero tener una textura, por ejemplo, vamos a buscar una acá rapidito, a ver qué tengo por acá. Vamos a suponer que yo tengo este personaje y lo quiero modelar. Vamos a hacer una copia de esto. Yo quiero tener este personaje y resulta que quiero, vamos a buscarlo de nuevo. Aquí lo tenemos. Fíjense que si yo activo aquí que me muestre en viewport la textura, fíjense qué pasa. Vámonos a la vista top. Ok, vamos a modificar o quitarle el modificador, ¿no? Vamos a volverle a colocar el UWMap acá, y pues vamos a buscar uno que no sea el correcto para que me lo deforme un poco. Entonces fíjense que yo puedo, seguimos tocando el gizmo, bueno, aquí una locura ahí. Entonces cambiamos a planar. Fíjense que tengo una repetición del gizmo, pues digamos de alguna manera, pues
que no me conviene porque yo solamente necesito una imagen del modelo, pues porque lo voy a utilizar como referencia y eso lo vamos a usar mucho ahorita en adelante. Entonces pues digamos que yo necesito en la opción de Bitmap Fit, o sea que me ajuste a través del bitmap. Entonces vamos a buscarlo de nuevo y lo que pasa ahí es que el dibujo como tal pues digamos que no se deforma. Por lo tanto, pues yo tengo la garantía de que este contorno pues no está ni deformado ni distorsionado como si yo le hubiese hecho esto o como si yo le hubiese hecho esto. Esto tiene un nivel de detalle un poco cómico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Entonces yo puedo ya utilizar esto, inclusive si necesitara de alguna manera, vamos a colapsar esto para que se me quede guardado el UV mapping. Vamos a darle convertir en edit poly. Si yo por ejemplo le doy aquí en preserve UVs, yo puedo modificar el edit poly. Vamos a restar lista. Aquí tiene varias. Vamos a agarrar todas estas listas, seleccionamos esto. Fíjense que yo ahora puedo recortar, digamos que lo que no necesito, que es la repetición. Este es un ejemplo porque esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Fíjense que ya yo como lo que necesito es que la imagen esté con la misma proporción y sin deformarse, entonces esta opción de, digamos que del UV mapping me mantenga el aspecto lo más parecido posible o lo real posible de mi personaje que voy a modelar o mi referencia. Puede ser en este caso nosotros ahorita más adelante el Waterclaw y algunas otras cosas que vamos a modelar. Entonces es bastante útil. Entonces para esto se usa el UWMap. Fíjense que bueno, pues tengo mi referencia que puede ser bien la vista top, que puede ser otra cosa. Yo tengo generalmente bueno, en mis ratos libres trato de modelar y incluso en cosas que tenga que modelar de mi trabajo. Por ejemplo, esta pieza que es un elemento decorativo para un proyecto que, bueno, la persona con la que yo trabajo, que es una diseñadora de interiores, me pidió exactamente este jarrón. Entonces yo este tipo de UVs, en el caso del planar, pues también la uso mucho para tener referencia, para yo modelar esta pieza, e incluso tener una idea más o menos de proporción y escala, digamos que tentativamente cercana a lo que quiera modelar. Entonces tengo, digamos que esa herramienta pues se utiliza mucho para modelado. Aquí tenemos otro ejemplo, vamos a ver esto es lo que llaman blueprint. O fíjense que aquí tengo, claro, esto tendría que yo trabajarlo en Photoshop y separarlo. Entonces yo puedo hacer lo mismo que hicimos con el personaje, entonces los voy haciendo individual. Este sería la vista de planta, el frontal, perdón, el lateral, el frontal, el trasero. Entonces yo pongo, digamos que, o dispongo los planos de manera de cubo, en donde por supuesto la parte de abajo del piso sería esta vista. De un lado tendríamos este plano, todos digamos que perfectamente alineados. Entonces pues digamos que me sirve de guía para yo comenzar a modelar. Por ejemplo, en el caso si yo quisiera modelar esta moto, hay muchas técnicas de modelado, pues. Incluso puedes modelar en algún otro programa y traértelo luego al Max, que si lo más seguro es que, bueno, tengas que hacer ciertos ajustes o acomodar cosas, porque bueno, no todos los programas funcionan igual, pero también es válido. Y sobre todo en programas que son de mucha precisión como AutoCAD y otros programas en los que sí puedes trabajar como que digamos que al milímetro el detalle. Entonces también es válido que te puedas traer ese tipo de información. Esto se va a usar mucho y lo vamos a usar nosotros también, esta técnica, para el modelado
de algunas piezas del baño. Y entonces tengo, en este caso preparé, vamos a volver a poner a nuestro personaje querido. Preparé unas texturas ya un poco más reales. Incluso esto es una textura que tomé de una fotografía de la tienda de donde compramos una malla para un proyecto de un baño. Es una foto real. Fíjense que es una foto real. Y bueno, el deber ser es que bueno, tu textura no tenga reflejos y cosas así como esto que se ve acá, que es el fondo de la exhibición. Porque se supone que ese tipo de cálculos te lo va a arrojar el programa, pero en este caso, para este ejemplo, pues lo vamos a utilizar eh, para, para ver de qué manera el UV me afecta, digamos, o me deforma las texturas. Y tengo otra textura que es simplemente una textura de una fórmica, también eh, para ver cómo se comportan las UVs con respecto, por ejemplo, al diseño de las vetas, de qué manera los repite y cómo hago para controlar esos cortes. Entonces vamos a ver ahora o a tocar otros temas o otros tipos de UV que son los que se utilizan en el programa. Aquí solamente hablamos de los UVs WMAP y WMAP, que es un tipo de coordenada de mapeado, pues que como dije antes son proyecciones. Vamos a meternos en el gizmo. Fíjense que si yo escalo, es lo que me está proyectando esas caras curvas y las caras de arriba. Si tengo activado el cap sobre el elemento, entonces yo puedo escalar en Z. Eso ya lo vimos. Fíjense que ya ahora se ven un poquito menos distorsionadas, son algo más aproximado a la realidad, pero sin embargo tengo un detalle que si yo veo, me fijo bien, la parte de la tapa pues tiene que un tamaño y la parte digamos que el lateral o el cilindro como tal pues tiene otro tamaño. Entonces si yo aplico una textura de las que preparamos, fíjense que bueno, esto es bastante irreal. Fíjense que en la parte de arriba perfecto, tiene una escala digamos que o más o menos la que yo quiera, pero en la parte lateral fíjense que vamos a hacer un isolate. Fíjense que está bastante deformada y no se corresponde con la escala real de la pieza. Deberían todos tener por lo menos el mismo tamaño. Entonces, como son proyecciones, pues y simplemente estoy proyectando directamente sobre caras, digamos que no veo o no se nota mucho la transición entre uno y otro porque coinciden perfectamente con las tapas, las aristas de las tapas. Pero fíjense que yo puedo escalar hacia Z, hacia X. Fíjense que cuando escalo a X me deforma, el gizmo se deforma y se deforma por tanto la tapa. Entonces pues no tengo muchas opciones acá como, como para controlar el tamaño real de todo. Entonces una opción que pudiera tener es, vamos a hacerla, vamos a convertir en editable poly. Yo tengo un atajo de teclado acá, lo acabo de hacer. De todas maneras ya saben que pueden darle clic derecho y convertir editable poly o colapsar directamente en el stack de modificadores con el clic derecho, ¿verdad? Y convertir en editable poly. Entonces una opción pudiera ser vamos a hacer una cosa, vamos a seleccionar las tapas y detachamos las capas. Acuérdense que editable poly tiene la opción de detachar, que es simplemente separar. Yo lo puedo separar como un elemento, o sea, o lo puedo separar como un clon. Cuando separo como un clon, él me separa el elemento, pero me deja el original colocado en la pieza. En este caso no quiero ninguna de las dos, sino que quiero, vamos a llamarlo tapas. Yo quiero separarlo totalmente. Entonces ya no forman parte de la malla. Fíjense que ahora yo selecciono y se me selecciona solamente la cara de la curva. Entonces ahora yo si vuelvo a activar el modificador, el UV mapping, vuelvo a teclear cilíndrico. Ya en el caso de la tapa, como ya no tengo tapas, no hace falta que lo ubique, y con el gizmo vuelvo otra vez a tratar de tener una escala pues lo más parecido posible a la escala que tenía originalmente. Fíjense que tengo 1.2, 1.2, 1.2. Vamos a poner acá altura
1.21 y debería ser totalmente cuadrado. Vamos a darle control C, control V. Ahora lo que necesito es que se vea más pequeño. Vamos a ponerle a todos .5, .5. Pensé que esta ya no sé. Vamos a buscar la escala más o menos parecida. .10 creo que pudiera ser. .10, .10 y esta la buscamos con Z. Así que todavía es bastante pequeño. Vamos a escalar, a ver si tengo activadas las opciones correctas. Ok, la otra acción que pudiéramos hacer, lo tengo todos igual, es, vamos a clonar este mapa y podemos cambiar el tamaño acá en el bitmap del tileado mientras yo suba, él se va a poner más pequeño, mientras baje de valor más grande. Vamos a poner un 5. Fíjense que ya ahí cambia el tileado a algo más pequeño y vamos a asignarlo esto muy rápido. O sea, fíjense que ahora tengo más pequeño la parte de la curva que la parte grande. Entonces vamos a buscar un valor que esté más o menos cercano. Dice que no tengo en realidad un control absoluto de la coordenada. 3, vamos a usar 2. Fíjense que ahora sí tampoco. Vamos a buscar uno 2.5. Esto está bastante cercano. Bueno, pudiera ser. Fíjense que ahora si yo colapso, digamos que guardo las coordenadas, se me guarda la configuración de las coordenadas, pues, y esto pudiera ser algo más o menos correcto. Fíjense que es bastante empírico e intuitivo y bueno, más seguro es que hay otras técnicas dentro del IV que a lo mejor yo no domino, porque en realidad pues no es el método que yo utilizo con frecuencia. Si alguien domina un poco más el modificador IVMap, bueno, que comente abajo y que dé su sugerencia y que aporte conocimiento para este canal. Pero fíjense que es bastante intuitivo y bueno, como les decía, fíjense que me quedó una junta acá que no me coincide. Obviamente es difícil porque es una forma radial que te coincidan todos, pero bueno, esto pudiera ser algo que me puede resultar válido. Y si yo quiero volver a tachar las tapas, lo atacho y ya tengo, digamos que otra vez la pieza completa. Si yo selecciono un elemento, ahora como yo había atachado y desatachado, a pesar de que es una pieza entera, ahora las caras y los elementos ya quedan separados en elementos, a pesar de que es una sola pieza. Si yo selecciono la cara polígono, la opción de polígono, y ven que es la misma pieza, vamos a comprobar con control A si está soldado correctamente y efectivamente no. Entonces vamos a ver, vamos a comprobar. Ahora sí tengo 192. Entonces esto pudiera ser una manera, bueno, que tampoco es no es tan lento. El problema es que para, digamos que materiales avanzados, fíjense que aquí está la junta, que la proyección automáticamente de donde arranca. Fíjense que tengo un lado un color y de otro lado otro. Entonces digamos que este sería donde se rompe la costura. Si yo desenvuelvo todo el círculo, aquí es donde se rompe la costura. Vamos a ver si tengo otro punto. Fíjense que es una sola pieza. Y bueno, ese tipo de detalle pues es inevitable en formas que no son rectas. Sí, es la única junta que tendría. Entonces fíjense, esto pudiera ser una manera de ajustar y de corregir deformaciones. Digamos que trocear o dividir el elemento en partes y luego volver a unirlo. Entonces esto pudiera ser una manera correcta. Entonces vamos a asignarle ahora el material que es del WMAP.
fíjense que en realidad, como ya es una sola pieza, fíjense que el tamaño de los números y los cuadrados que están acá sigue siendo más grande que el otro. Pero de qué manera nosotros corregimos eso? Simplemente clonamos el material y ubicamos dentro del bitmap un tileado pues que más o menos se acercara al tamaño de este original. Entonces por eso trocié en dos partes y después digamos que ajusté el tileado del bitmap como tal. Entonces esas son técnicas que bueno, que te pueden servir. Y fíjense que si yo vuelvo a asignar ahora esto, vuelvo a perder el tileado del tamaño. Entonces si ahora, como ya todo esto es un elemento, se me volvió a... le damos control D y yo puedo seleccionar ahora para esa cara solamente este tamaño y vuelvo a recuperar. Entonces bueno, son técnicas que de verdad te pueden ayudar en el tema del modelado. Entonces bueno, esto sería más o menos muy por encima, porque esto lo vamos a ver con el diseño de cada pieza, de cómo yo puedo utilizar las IV en el caso de las IWMAP. Entonces esto en realidad pues sería un curso aparte, porque esto es todo un tema. Esto es un tema incluso en empresas grandes. Hay personas que se dedican exclusivamente a hacer las costuras y las coordenadas de mapeado de los modelos. Por ejemplo, en las empresas de animación, videojuegos, bueno, hay un personal que modela, el otro personal está dedicado a hacer o diseñar las texturas, porque las texturas también se diseñan, no es solamente descargar de Google una textura o tomar una fotografía de un sitio, sino que tú también las puedes diseñar. Y hay otras personas que se encargan de precisamente agarrar las piezas de modelado que pasó el departamento de modelado y bueno, hacer las coordenadas de mapeado para que la persona que vaya a colocar las texturas que diseñó pues pueda trabajar. Entonces este es un tema que es muy importante, porque hay muchas cosas que podemos hacer y aprovechar de este tipo de cosas. Hay hoy en día programas que de repente trabajan esto, digamos que de manera muy automática, y son bastante válidos y correctos, pero en la mayoría de los casos pues no tienes un control como lo puedes llegar a tener si tienes unas coordenadas de mapeado. ¿A qué me refiero con esto? Porque de repente hay programas en los que tú te puedes apoyar fuera de Max, que son programas de pintado, de pintura, aunque Max también tiene un apartado para hacer pintura dentro del mismo programa. Vamos a ver un momentico acá. Yo tengo acá, esta es mi página de Flickr. Yo tengo aquí unos ejemplos de texturas que yo, digamos, he diseñado. Fíjense que esta es una imagen esta es una cuenta que yo tengo para no sé, guardar los tests que hago y bueno, tener todo respaldado, digamos que en la red. Y está un poco lento. Vamos a abrir otro ejemplo acá para que vean. Tengo acá una cuenta en Sketchfab, una página que recomiendo bastante, por acá, y vamos a abrir el de... Mientras tanto que están abriendo, vamos a ir hablando de este tema de las coordenadas. Entonces fíjense, este tipo de textura de número pues es bastante útil y para ese tipo de control. Fíjense que ya antes de yo colocar una textura, con esta textura de control de IV, ya yo sabía que la parte de la cara curva pues me iba a quedar más grande. Entonces pues digamos que tomé cartas en el asunto y bueno, modifiqué y supe de qué manera, digamos, que resolver rápidamente algo para, bueno, para efectos de tener algo muy similar. Entonces igual pasa con el caso de las esferas, el cono, que no tengo un preset de cono acá, muchísimo menos tengo uno de torus, pero bueno, lo puedo resolver con la esfera. Fíjense que tengo el mismo problema, tengo unos tamaños muy grandes y unos tamaños pequeños adentro. Entonces a veces cuando son texturas tipo
tierra o orgánica, grama o algo así, pues de verdad esta diferencia de escala pues más bien favorece porque te da un poquito de aleatoriedad en la calidad de la textura y en algunos casos no se o sea, puede llegar a ser válido porque no se nota mucho la diferencia, pero en este caso sí está totalmente fatal. Entonces, fíjense que vimos ahora, acabamos de ver el sistema UWMAC, que en realidad, como les dije, pues son proyecciones sobre objetos. Todos están en fit, o sea que están autoajustados. Fíjense que las esferas son varios arcos. En el caso del cono, bueno, digamos que el que más me favorecía era el cilíndrico. Este también está en fit. Fíjense que sigue siendo una esfera. Este sí lo colapsé y no recuerdo cuál usé, pero si volvemos a aplicar el modificador WDMap, creo que el de Box tenía muchos cortes, pero vamos a probar con la esfera, cilíndrico, planar, tampoco. Creo que Box es el que, bueno, me puede dar unos resultados en el caso de algunas texturas orgánicas de suciedad y eso, pues me pudiera dar resultado, pero tendría muchos cortes. Fíjense que hay cortes aquí, hay cortes allá. Entonces no me convence mucho. Entonces hay otro tipo de coordenadas de mapeado que son las coordenadas del modificador ungrab, ungrab, que estamos acá, que es este modificador, aquí está, ungrab w, ¿verdad? Entonces tengo exactamente las mismas piezas, pero en vez de utilizar las proyecciones de WMap, tengo el modificador ungrab, w, entonces w o v y w. Entonces este modificador pues es el que yo pues digamos que más uso, porque tengo muchas ventajas que no tengo en el otro modificador. Aunque el otro modificador puede resultar bastante rápido y efectivo para tema de velocidad, este modificador pues me resulta un poquito más provechoso en el tema de control de las texturas. Fíjense que aquí no me está pasando lo que me pasaba en el otro mapa. Fíjense que vengo 1, 0, 9, 8, 7, 6. Fíjense que continúa, ¿ves? Entonces yo puedo controlar qué caras quiero que continúen y qué caras no. Aparte de que todas tienen la misma escala y bueno, me resulta bastante efectivo con el tema de las escalas. En la mayoría de los casos pues no voy a tener el tema de diferencias de tamaño, aunque en algunas texturas eso me pudiese favorecer, pues también lo puedo controlar si yo quiero agarrar una cara o no. Vamos a echar un ojito a esto para que veamos más o menos de qué se trata. Este es el caso típico del cubo. Los que estudiaron diseño, arquitectura, diseño de producto, diseño industrial, pues que alguna vez en su carrera de estudiante hicieron maqueta, se van a sentir bastante familiarizados, porque básicamente este tipo de mapeado es aplanar las caras y bueno, resulta bastante familiar cuando vamos a seleccionarlo las caras para que vean que en realidad lo que se hace es un despiece del cubo. Fíjense, ¿ves? Aquí tengo todas las caras en despiece y bueno, quien recuerde maquetería pues sabe que se corta en el cartón o la hoja o la cartulina con las medidas y simplemente voy creando doblez en ciertas partes y luego con pega, no sé, UHU o pega blanca, se armaba el despiece total de la pieza y quedaba el cubo en 3D. Entonces esto me permite tener un control bastante correcto. En este caso fíjense que esta ventanita de W, él tiene un checker que es una combinación de grises, unos más claros que otros, que si yo asigno otra textura, vamos a poner la textura básica de modelado. Fíjense que si yo activo acá en esta ventanita, yo puedo decirle que me muestre el color checker, que sería básicamente lo mismo que hicimos con el mapa, pero fíjense que este checker es exactamente este checker que tengo en el modelo, ¿eh? Entonces, y tengo acá un test map que es el que yo tengo descargado. Entonces si yo quiero que él me muestre, bueno, el caso del checker es el que se me muestra acá. En esta versión de Mac
Eh, hay opciones que están bastante buenas y funcionan bastante bien, pero en la versión, digamos que de los Mac nuevos, el tema de este modificador, un Grab W, mejoró, pues, digamos que del cielo a la tierra. Tengo unas opciones que aquí no tengo, por ejemplo, simetría, tengo autopel, que ya hemos hablado un poquito de eso. Ahorita les quiero mostrar más o menos cómo hice yo las coordenadas de cada uno y lo vamos a hacer con los otros primitivos que no tienen coordenadas. Entonces fíjense que básicamente es eso. Vamos a probar ahora una de las texturas con las de test que teníamos, ¿verdad? Para ver ejemplos reales. Fíjense que ahora, fíjense que tengo un tema de continuidad aquí, ¿ves? Fíjense arriba. Es como que si la pieza continuara. Entonces ustedes, si se fijan bien, estos elementos verdes en realidad pues son las costuras o por donde yo corté la pieza. Fíjense, ¿qué quiere decir? Que entre esta cara y esta cara hay continuidad porque está en blanco, ¿ves? Entonces vamos a chequear para que vean. Yo aquí en esta ventanita sigo con el 1, 2 y 3, sería vértices, edge y polígono. Vámonos a la opción de edge, ¿verdad? Entonces si yo selecciono este edge, automáticamente la ventana él me dice que es este, ¿ves? Seleccionamos este, es el de abajo. Entonces ahí ya más o menos me puedo ubicar. Fíjense que aquí es lo que yo le decía. Aquí tengo un corte y esto es algo de lo que tengo que controlar cuando yo esté modelando. Porque fíjense que aquí, a pesar de que está correctamente aplanado, hay un tema de continuidad que no funciona bien. Fíjense que está desfasado. Porque en realidad cuando yo hice las coordenadas, pues yo quería que la continuidad fuera a través de estas tres caras. Entonces es algo que yo puedo controlar. Entonces también si yo quisiera olvidarme de este despiece tipo maqueta, pues yo simplemente puedo seleccionar todo y puedo hacer un quick pell, perdón, puedo hacer o puedo detachar, vamos a hacerlo aquí directamente. Yo puedo agarrar cada elemento y decirle que me lo corte. Ahora si yo toco, fíjense que es una pieza aparte, doy break. Hay varias maneras de hacer esto, incluso hay plugins que son bastante buenos y entonces vuelvo a reempaquetar esto acá y escalarlo todo. Entonces ahora perdí la continuidad porque bueno, no sé, dependiendo de lo que me convenga a mí, yo puedo, digamos que reorganizar o no, o modificar siempre y cuando esté dentro de esta ventana pequeña de modificación. Entonces vamos a darle control Z porque esto en realidad lo vamos a ver ahorita con las piezas que no tienen coordenadas, que son las mismas que tenemos, y vamos a hacer todo el proceso completo. Lo que quería que vieran es que de qué se trata esto. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo puedo renderizar esta textura. Entonces vamos a ver acá, tengo varias opciones de edición. Aquí yo digo que me renderice a la resolución que yo quiero. Vamos a suponer que es esta. Entonces yo este archivo me lo puedo llevar. Aquí tengo un error ahí, creo que hice el undo. Ahora sí, tampoco. Ok, entonces vamos a renderizar. Entonces yo me puedo llevar esta textura, la puedo guardar como un JPG, no sé, vamos a guardarlo en el escritorio, caja, y puedo guardarlo exactamente como lo tengo. Hay otros plugins que, como digo, que te ayudan bastante con esto, y yo puedo a través de esta textura que acabo de guardar hacer una cantidad de detalles. Vamos a ver un poquito de lo que estamos hablando más adelante. Voy a dejar eso en el escritorio para que sigamos viendo los ejemplos. Fíjense, aquí tengo un ejemplo de coordenadas. Vamos a colapsar con el cilindro. Fíjense que vamos a darle un isolate al cilindro. Fíjense que tengo el cilindro, tengo la escala perfectamente proporcionada unos con otros sin necesidad de hacer dos mapas. Y si yo activo el modificador, yo tengo un atajo de teclado en la Wacom. Ya saben que
que el modificador del que estamos hablando se ubica acá. Y por tema de tiempo, porque ya se está haciendo bastante largo, es este modificador, un grab entonces, fíjense que en las líneas verdes, como yo les dije, es el tema de las costuras, donde tengo los cortes. Fíjense que tuve que hacer un corte de arriba, uno abajo y uno lateral. ¿Por qué uno? Porque si yo me imagino el despiece de esto en realidad es un plano que está doblado con 360. Más adelante vamos a ver un modificador con el que podemos hacer algo muy similar con esto. Entonces, si yo abro acá en OpenUV Editor, fíjense que el despiece de todo esto, vamos a darle control A y cambiamos a polígono para que lo vean sombreado, perdón. Estamos hablando de que esta pieza que está acá en realidad es todo el cilindro, pero ya no está deformado. O sea, es como que si yo corté el cilindro y lo estiré, entonces eso me ayuda a que todas las piezas estén perfectamente proporcionadas. Entonces, igual las caras de arriba. Entonces, ¿qué ventajas tengo con eso? Que puedo tener ciertos controles. Vamos a ver un momentico aquí con el material de prueba. Fíjense que tengo ahora todos al tamaño justo. Bueno, de repente no es lo que más me conviene en función a la pieza. Vamos a modificar un momento aquí el tileado. Vamos a ponerle 2.5 como el otro. Y bueno, ya tengo una pieza perfectamente escalada, tanto en las caras curvas como en las caras de arriba. Entonces fíjense que no tengo distorsión en ningún lado. Seguramente donde tenga el corte voy a tener el mismo tema con el otro tipo de coordenadas mapeado. Aquí está, ¿ven? Fíjense, aquí tengo, si yo activo el modificador, ahí justamente ahí tengo la línea verde. Pero bueno, obviamente nuestra viveza, pues habrá que saber colocar la pieza para que esta parte no quede visible. Como es un cilindro, simplemente giro y muestro lo que me interesa mostrar. Entonces este tipo de costuras normalmente uno trata de esconderlas. Entonces fíjense que es el mismo del UV Mapping, pero no tuve la necesidad de modificar o crear dos mapas, sino que simplemente controlo las texturas a través de un mapa, a través de un solo mapa, y tengo la seguridad de que tengo las dos texturas. Entonces ese es en el caso del cilindro. Vamos otra vez. En el caso de la esfera, pues es bastante. Vamos a aislar las dos. Fíjense que aquí no hubo manera de que la distorsión no fuera tan evidente. Y en el caso de UV, en el caso de un grab, vamos a activarlo. Fíjense que, bueno, trabajar con esto pues te pone, digamos, que a pensar un poco. Fíjense que yo aquí sacrifiqué un poco la línea, el corte, y obviamente es la parte que voy a esconder y voy a mostrar solamente la de enfrente. Y bueno, hice un corte de arriba y abajo para que no se me distorsionara tanto. Entonces tengo un poquito de diferencia de escala, pero bueno, a lo mejor no se va a notar mucho. Entonces este tipo de coordenada pues te pone bastante te pone a pensar un poco. Y bueno, por lo menos Alzheimer no nos va a dar, porque vamos a estar todo el tiempo pensando en la manera correcta de hacerlo y eso. Entonces vamos a hacer una prueba con este material. Vamos a colocar un material un poquito más orgánico. Vamos a ver qué tengo por acá. Esto me pudiera servir. A ver, vamos a buscar las texturas. Buscar acá mapas de suciedad. Vamos a ver algo como esto. Fíjense que yo, en este caso del mapa,
porque si coloco la misma cerámica evidentemente se me va a notar mucho la repetición. Pero fíjense que en este caso de este tipo de mapa, supongo que esto es una suciedad o un mármol entonces fíjense que ya aquí no se nota tanto el tema de la junta. Igual yo puedo pintar sobre estas coordenadas y, y fíjense que no veo en ningún momento la junta. Entonces para efectos de algunas texturas pues pueden ser bastante válido incluso que hayan unas caras que tengan una escala un poco diferente. Fíjense que aquí sí se nota bastante la repetición. Vamos a bajar un poquito el tamaño al tamaño original en 1. Fíjense que si yo lo dejo en 1 queda muchísimo mejor, o sea, ya no tengo un corte tan evidente, a pesar de que acá sí se ve un poco, pero fíjense que yo puedo jugar un poco con eso. Entonces este tema, bueno, es un tema que, como les dije, pues es un tema que tiene bastante tela que cortar, y en el sentido de que, bueno, esto es casi que una especialización dentro del Mac para, bueno, para que te queden las cosas bastante bien. Entonces, pero es bueno saberlo porque puedes resolver situaciones en donde, bueno, te vas a una librería y resulta que, bueno, te sirve la librería, pero no te gusta el material y tiene un material tildeable, entonces tienes que saber cómo resolverlo. Entonces esa es la idea de estos tutoriales, o los tutoriales que yo estoy haciendo, pues. Es que tú puedas tener la capacidad, pues, de entender y tratar de resolver de qué manera se puede hacer cada cosa. Entonces fíjense que ya tengo 3 piezas. Tengo acá el caso del cono. Fíjense que si activo el modificador, es básicamente lo mismo. Tengo una tapa acá, fíjense la línea de corte verde por donde va la tapa de arriba, y simplemente hice un solo corte que es el que voy a tapar, y el resto todo se ve escalado. Este no le voy a colocar la textura porque obviamente va a depender del tipo de textura que yo voy a tener. Entonces fíjense que acá tengo el toro, fíjense que sigo teniendo la deformación un poco, pero tengo unos tamaños bastante cercanos. Si activo el modificador, fíjense que yo hice un look completo. Por eso el tema del look, como les dije en un principio, es tan importante, de corte, que es el que voy a ocultar, uno interno, y en la parte que voy a mostrar, pues fíjense que no tengo corte, solamente el donde está el corte completo atrás. Entonces aquí en una visualización, si yo coloco una textura, vamos a colocar la madera, fíjense que fíjense que bueno, se aprecia el corte de textura acá y en el medio, pero esta parte digamos que no se nota mucho, que se diga. Vamos a cambiar un poquito la escala del tileado para que se acentúe un poquito más el tema de la madera. Y si yo quiero que la textura, en vez de tener las vetas así, las giro 90 grados, entonces fíjense que ahora tengo esta pieza. Esta repetición que se ve es por la resolución de la textura, que no es muy grande. Fíjense, aquí se logra apreciar un poco. Entonces, pero en términos generales, pues, bueno, tiene un mapeado correcto. Entonces tengo casi que la misma escala en todo y no se aprecia mucho la deformación. Entonces, si yo aplicara esa misma textura acá, vamos a ver qué pasa. Entonces fíjense qué está pasando. Tengo unas zonas que no están mapeadas correctamente. Fíjense que a pesar de que tengo el gizmo del libro de mapping y yo puedo hacer ciertas modificaciones, no logro controlar, ¿ves? Fíjense. Entonces, para efectos de esta cara, pues me quedó bastante bien, de verdad que sí. Incluso puedo estirarla más, puedo encogerla, pero hay detalles de mapeado incorrecto que no puedo resolver. Entonces, vamos a ver ahora el ejemplo de el torus, y aquí sí vamos a ver un poco. Vamos a asignarle primero un material. Vamos a empezar con el de suciedad. Fíjense, esto puede ser algo de concreto que está corroído. Fíjense que bueno, aquí sí se nota el corte de aquí de la textura, pero pareciera, vamos a activar sí, ahí tengo el corte exactamente ahí. Bueno, yo traté de escoger unos sitios de corte donde no se vieran mucho. Entonces la idea es que mi visualización esté más o menos en este plano. Fíjense que ahí no se nota tanto. Vamos a probar con la textura del tileado.
tocamos, por si no, no hacemos nada. Seleccionamos. Y fíjense que a pesar de que es un tileado, digamos que rectangular, hacer este tipo de coordenadas mapeado lo que me garantiza es que él sigue el contorno de la forma. Entonces, no sé, imagínense que es una especie de serpiente, pero entonces todo está bastante bien ajustado en comparación a la forma tan irregular que tiene. Entonces vamos a probar con el que tiene el tileado un poquito más pequeño. Creo que están a la misma cantidad. Vamos a poner esto en 5. Fíjense lo que les digo. Entonces fíjense, a pesar de que es una forma orgánica, fíjense que logré controlar el tileado y no se ve para nada mal. Incluso si yo puedo agregarle suciedad a esto, o puedo controlar. Vamos a quitar realistic porque este sombra me está molestando. Entonces fíjense que esto no lo puedo lograr en este mapeado. Vamos a hacerlo. Utilizarlo acá. Fíjense que, bueno, totalmente desastroso. O sea, no está correcto. Hay unos sitios muy distorsionados. O sea, no conseguí un IWMap lo suficientemente bueno como para pasar el detalle bien. Entonces vamos a escalar esto un poquito más, a ver si poniéndolo más grande se resuelve. Tampoco. Entonces un poco para que vean las situaciones que tenemos. Entonces yo creo que quedó un poco entendido el tema en el próximo video, porque ya esto se hizo bastante largo. Bueno, vamos a hacer experimento con cada una de las piezas. Vamos a generar cortes, vamos a crear las coordenadas de mapeado, y con las coordenadas que vamos a trabajar son las coordenadas del modificador ungraph ww, que son estas que están acá. Entonces, de momento lo que quería mostrarles es que yo tengo acá en 2 páginas vamos a ver primero esto. Fíjense que estos son unos render test que yo hice de unos materiales que yo diseñé, que son procedurales. ¿Qué significa procedural? Procedural es un mapa que es matemático, o sea, no depende de una resolución. De hecho, yo puedo guardar la resolución que yo quiera, pero que sea procedural de alguna manera los hace tileables. Entonces pues me quita un problema encima del tema de la repetición, y además que yo lo puedo editar y programar de tal manera de que se pueda grabar y se puede editar ya también como un mapa editable con controles de variabilidad, y eso es un tema bastante avanzado. Entonces mientras esto carga, vemos un poco. Este es un modelo que yo hice en ZBrush, no lo hice en Max. Pero hay programas, casi todos los programas de 3D pues tienen de alguna manera la forma de hacer las IVs. Entonces el programa ZBrush tiene sus propias coordenadas. Fíjense que yo hice un modelado bastante orgánico, no sé, una especie de araña. Entonces, ¿qué me permite tener unas coordenadas IV? Que yo pueda hacer este tipo de suciedad, control sobre cada parte. Fíjense que esto, fíjense como se ve cada pieza del modelado más claro. Aquí mezclé varias texturas, o sea, una capa sobre otra. Esto lo hice en un programa de pintado que se llama, yo creo que el nombre acá, Substance Painter. Entonces, si tú quieres hacer este tipo de trabajo avanzado, pues no te puedes conformar con la IWMap, porque no te sirven. De hecho, cuando tú importas el modelo, bien lo hayas hecho en Mac o en algún otro programa, él te exige que tengas coordenadas, pero entonces si no las tienes, el archivo ni siquiera te abre. Entonces, bueno, estas son una de las ventajas que puedes tener el crear coordenadas. Fíjense que todo lo que es la parte de oclusión, que serían las partes
y las partes no ocluidas, que son las partes que quedan expuestas, fíjense que yo pude controlar y pude poner texturas de un color diferente, haciendo un poco alusión a desgaste o algo así. Es como que si la verdadera piel de este monstruo raro, extraño, fuera en realidad amarilla y todo lo demás está por encima. Entonces, incluso las partes que son ocluidas, que las partes ocluidas son las que están, digamos que escondidas o que están hacia adentro, que no están expuestas, tienen otro tipo de textura. Aquí no se ve un poco, porque digamos que el mapa es muy grande, que son estas partes de desgaste que incolora, ¿ves? Entonces ese tipo de control pues lo puedo tener solamente cuando tengo coordenadas mapeadas, porque para generar este tipo de texturas que son bastante complejas, necesito generar unos mapas que son los que me permiten generar esas máscaras. Sé que a lo mejor no me va a entender mucho porque es algo un poquito avanzado, pero eh, hay máscaras que yo puedo crear de curvatura en donde el programa me calcula qué partes son altas, qué partes son bajas. eh, Puedo hacer mapas de altura y todo ese tipo de información que yo puedo extraer de un modelo 3D. Si no tengo las coordenadas de mapeado, sencillamente no los puedo extraer y no me puedo beneficiar de eso. Entonces esto sería una de las ventajas y, y que de verdad bastante buena de poder generar coordenadas de mapeado. Ok, las otras ventajas que puede hacer es que puedo beneficiarme de, digamos que el programa hermano del programa que les mencioné de pintura, es un programa para crear texturas. Y todas estas texturas esta textura que ves acá de ladrillo, pues es totalmente creada. O sea, ahí no se utilizaron Bitmap ni se descargó nada de internet. Es simplemente el programa me permite pintar y agregar colores que yo después puedo transformar en parámetros editables. Y fíjense lo real que se ve. Si yo me quiero beneficiar de esto, tengo que tener coordenadas mapeado para que esto se pueda dar. ¿Por qué? Porque tengo que extraer los mismos mapas que les mencioné anteriormente: curvatura, altura, posición. Entonces es una de las ventajas que, que tiene crear coordenadas mapeado del tipo un graph. Entonces fíjense que bueno, estos son test que yo hice. Los muebles de verdad quedaron horribles, pero era un poco tratar de ver cómo hacer mapas procedurales. Entonces fíjense en el tema de, fíjense cómo se crea el mapa. Fíjense que son imágenes que no son bitmap, o sea, esto es totalmente procedural. Entonces fíjense acá todo, toda la estructura que tiene la construcción simplemente del color para poder tener este color, y toda la construcción de textura que tiene cada icono de esto es un mapa que yo aplico para poder tener como final resultado simplemente cuatro ventanas. Entonces esto, ¿en qué me beneficia? Bueno, en que le estoy ahorrando al programa 3D Max cuando vaya a renderizar todos estos cálculos, y simplemente cuando yo termine de diseñar mi textura, en este caso simplemente tengo un cubo, pero entonces cuando yo le diga a este programa que me la exporte como textura, yo simplemente voy a tener cuatro texturas que ya tienen la información del cálculo de todo este proceso, y le ahorro al Max todo el tiempo de procesamiento y desgaste de memoria de RAM. Entonces pues un poco para que estemos claros de qué es lo que nos beneficia. Sé que a lo mejor no me explico bien, pero todos estos ejemplos los vamos a ver ya cuando empecemos a modelar cada pieza del baño. Entonces esto como última opción de lo que estamos viendo del tema del Ungraph. Fíjense que yo acá, ¿se acuerdan que yo grabé un mapa, ¿ves? Que extraje las coordenadas mapeadas, lo guardé como JPG, ¿verdad? Entonces ahora si yo quiero, vamos a ver qué puedo hacer acá. Voy a, bueno, es una marca de, a ver qué podemos colocar. Fíjense que yo puedo controlar ahora con eso. Vamos a buscar acá. Conchale, qué casualidad que cuando estoy grabando todo el mundo se antoja de, de mandarme mensajes.
carátulas de cuadernos, por decir algo. Vamos a buscar en imágenes. Esto está muy rosa. Vamos a buscar otra cosa. Carátula de libro. Algo un poquito más serio, sí, por favor. Entonces, a ver, aquí tengo una cantidad de imágenes. Voy a ir agarrando un poco para ver el ejemplo. Esta, o sea, vamos a agarrar esta, para que sean diferentes, para que se vea bien. Esta que tiene algo de diseño. La Santa Biblia no, por favor, con esto no se juega. Acá vamos a hablar de esto. Bueno, vamos a guardar esto en el escritorio para luego limpiarlo. Entonces, de hecho no lo voy a editar el nombre ni siquiera. Vamos a ver. Vamos acá, yo creo que va a ser suficiente. Entonces fíjense, yo acá en Photoshop voy a abrir la imagen que contiene el ungrap. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí tengo la garantía de que todo lo que dibuje dentro del contorno verde, que es la geometría, si yo grabo esta textura, se me va, digamos que, a reflejar exactamente donde yo quiero. Por ejemplo, si yo me ubico en el modelo y yo quiero que en este vértice tenga un manchón de grasa, por decir, yo se lo puedo pintar acá en Photoshop y me va a aparecer totalmente en la textura. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esa prueba. Baja un poco el pincel. No, digamos que la grasa tiene un color así como medio amarillento. Sí, puede ser algo así. Entonces, baja un poquito la opacidad, la fuerza. Entonces, ok. Y bajamos un poquito la opacidad de esto. Algo así podría ser. Fíjense que si yo apago la guía, fíjense que es esa mancha de grasa. Entonces, y si yo quiero ahora, vamos a ver que creo que los tenía en el escritorio. Vamos a llevarnos esto para acá. Fíjense que control T. Ok. Vamos a cortar esto un poquito. Rasterizamos acá. Ok. Ahora sí tengo la pieza y vamos a ver qué más podemos hacer. Vamos a meter los perritos también. Así que ahora sí yo tengo los perritos acá. Esto sí vamos a deformarlo un poco para que se autoajuste. Y pasamos la mancha para adelante. Así que la parte de la novela se manchó. Entonces, vamos a agarrar este. Ok, vamos a ver qué otra cosa tenemos por acá. Esta verde que llama bastante la atención. Entonces,
estas dos caras quiero que se vean completamente. No importa si se deforman. Ok. Y ahora vamos a apagar la referencia. Entonces fíjense, si yo guardo esta textura, vamos a poner test caja y lo guardamos, en este caso como un JPG. Guardamos. Entonces dejamos esto abierto. Vamos al programa, cerramos acá y vamos a utilizar la caja que tiene las coordenadas. Recuerden que como tengo las mismas coordenadas, porque extraje el mapa de coordenadas, lo extraje de este modelo, o sea, de esta opción de modificador. Ahora, si yo coloco la textura, vamos a crear una textura nueva, vamos a agarrar el material base y lo copiamos, y en el diffuse color buscamos un material estándar, el bitmap, buscamos en escritorio, buscamos test caja, asignamos y mostramos. Entonces fíjense que controlé exactamente como yo quise la textura. Fíjense, ¿ves? Tengo la esquina sucia de la parte de la novela, la parte de la caja, la parte roja. Fíjense que la parte verde me continúa. ¿Ves? Entonces yo puedo tener este tipo de control sobre las piezas, y esa es una ventaja que me da tener las coordenadas, un grab de W. Entonces, bueno, saquen sus cuentas y vean las posibilidades que podemos hacer con este tipo de coordenadas, y que son sumamente importantes. Es algo que no debería tomarse a la ligera, porque son cosas que podemos aprovechar. Entonces, en el próximo video pues vamos a hacer el ejercicio ya directamente con las piezas que no tienen coordenada ni tienen asignado nada. Fíjense que si yo aplico el modificador no tengo costuras por ningún lado, entonces en ninguna pieza, y vamos a hacer un test de esto muy rápidamente, porque como digo, pues estas son piezas básicas y no es lo mismo modelar algo y hacerlo y ponerle las coordenadas. Pero entonces vamos a verlo muy rápido, y con cada pieza que diseñemos en 3D pues sí vamos a verlo paso a paso. Y eso, esto es un poco para que entendiéramos qué son las coordenadas de mapeado y por qué son tan importantes. Entonces para el próximo video pues continuamos.